Buenos días a todos, buen día a tothom. En primer lugar, quería daros las gracias por asistir al webinar que hemos organizado hoy desde Camat. Mi nombre es Roger Busquets, soy del Departamento Comercial de Camat. Hoy me acompaña Juan Contreras, Product Manager de las soluciones que vamos a presentaros hoy, que son Document Capture, la herramienta para la gestión documental, y Expense Management, la solución para la gestión de gastos. Las soluciones que os presentamos hoy no son solamente soluciones pensadas para una industria o un sector en concreto, sino que son soluciones válidas para cualquier tipo de empresas, pues ambas gestionan casuísticas comunes para la gran mayoría de pymes. Aunque la mayoría ya nos conocéis, como empresas que estamos dedicados en exclusiva al ERP Navision, luego Dynamics Nav y ahora llamado Business Central, todas las soluciones que presentamos siempre son soluciones integradas y pensadas para trabajar con el ERP de Microsoft. Bueno, antes de la presentación quería hacer un breve recordatorio de qué es lo que hacemos en Ecamat. Aunque en el centro tenemos Dynamics Nav o Navision o Business Central, según las versiones en las que os encontréis, quería recordaros un poco el abanico de soluciones que ofrecemos, ¿no? Por un lado, tenemos las soluciones sectoriales, especialmente en textil y distribución, aunque también tocamos el retail. También os ofrecemos servicios de infraestructuras, ya sea la venta de hierro, de hardware directamente, como servicios de alojamiento en Azure, este último mucho más instaurado últimamente. Ofrecemos para nuestros clientes también soluciones de Business Intelligence y Reporting, donde destacamos el Power BI de Microsoft y también la herramienta de JetReports, con las que también trabajamos con algunos de vosotros. Implantamos también soluciones de CRM, no solo el del ERP, sino también el de Microsoft. Trabajamos con plataformas colaborativas que os podemos ofrecer este servicio, como son SharePoint, por ejemplo. Y la siguiente rama es el que hoy nos ocupa, las soluciones de gestión documental, que en este caso presentaremos, pues como os decía, tanto Document Capture como Expense Management. También nos encontramos con soluciones de aplicaciones móviles y contamos con un e-commerce propio. Aquí os marcamos las principales, pues también tenemos Edis, tenemos otras soluciones, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en las que os presentamos en el webinar, con lo cual ahora ya os voy a dejar con Juan. Muchas gracias y Juan, te paso el testigo. Gracias, Roger. Muy buenos días a todos de nuevo. Agradeceros en primer lugar la asistencia a este webinar online. Me presento de nuevo, yo soy Juan Contreras, responsable de producto en Innovadance Consulting, como distribuidor oficial del fabricante danés Continia, fabricante de ambas soluciones que nos centra hoy, y en este caso nosotros como distribuidor oficial al resto de canal de partners en España. Comentaros brevemente, vamos a iniciar cada una de las soluciones con una introducción de la funcionalidad. Después de esa introducción pasamos al entorno de demo y al finalizar podemos gestionar cualquier tipo de cuestión, pregunta a través del apartado de chat que tenéis disponible en el asistente de GoToWebinar e incluso en preguntas y al finalizar las tratamos sin problema. Vale, sin más demora, empezamos con la sesión, iniciando en este caso con la primera de las soluciones, Document Capture, solución de digitalización definitiva. Bueno, como os decía, Document Capture es una de las soluciones del fabricante danés Continia, al igual que la segunda que nos centra hoy, que es Expense Management, y al igual que el resto de soluciones del fabricante danés, se trata de una solución en formato addonizado, en formato add-on, certificado por Microsoft, y Document Capture. ¿De qué funcionalidad base, de qué premisas estamos hablando? Document Capture va a ser una solución de automatización de entrada de datos en NAV/Business Central. Esta automatización de entrada de datos vendrá por reconocimiento óptico de caracteres, también denominada esta tecnología como OCR, que para el caso de Document Capture, este motor OCR viene desarrollado por parte de Avifine Reader, que actualmente a nivel mundial es uno de los motores más potentes en cuanto a esa recogida óptica de información. Y, en resumen, esta tecnología que nos va a permitir, va a permitir poder recuperar datos provenientes de un documento PDF directamente en nuestro NAV para posteriormente tratar esa información.
¿Vale? Esta tecnología OCR a nivel de documentación, a nivel de funcionalidad de estándar principal de la solución, recaerá sobre las facturas de compra, que será la funcionalidad que veremos hoy en la sesión de demo. Y para este flujo de facturas de compra, la solución permite un flujo de aprobación basado en el estándar, pero en este caso mediante un complemento. Este complemento le vamos a denominar portal web de aprobaciones, independiente a la funcionalidad base de Document Capture en NAV, también licenciado de forma paralela, y este portal nos va a permitir que usuarios que no trabajen en NAV, que no tengan un rol en NAV, puedan participar del flujo de aprobación mediante un navegador web, ¿de acuerdo? Lo veremos también en el apartado de demo. Y por último, Document Capture pues, se convierte en un archivo, en un repositorio de esos documentos que vayamos a lanzar al flujo de la solución, facilitando la recuperación de los mismos mediante un buscador de texto completo que tendremos en el área de trabajo y aquí también el apartado en cuanto a esa certificación por parte de la agencia tributaria para poder eliminar esas facturas que puedan venir en formato papel. Entrando ya en funcionamiento de la herramienta, ¿qué vías de lanzamiento vamos a tener de esos documentos PDF? Vamos a tener dos vías principales. Una, mediante direcciones de correo específicas, esa cuenta corporativa que podáis tener de recepción de facturas, factura@nombrecorporativo.com, lo que haremos será vincularlo con Document Capture para que cada vez que exista un correo entrante con PDF o PDFs adjuntos, esos documentos PDF se vayan procesando automáticamente por parte del motor OCR, que es el cual realizará el reconocimiento completo del documento. Y una segunda vía de entrada, en este caso para esas facturas que vengan en formato papel. En este caso para tener un segundo soporte en caso de todavía recibir estas facturas en formato tradicional, en formato papel. Por tanto, tendríamos dos vías alternativas en caso de recibir archivo ya digitalizado y en caso de recibir ese archivo todavía en formato físico. ¿Por qué Document Capture? Pues bueno, aquí una de las principales ventajas de Document Capture, aparte de ese potente motor OCR que os comentaba por parte de iFrame Reader, estamos hablando que es una solución pensada por y para NAV. Relacionado con esto, pues todos los tiempos, tanto de implantación, tanto de puesta en marcha, tanto de adquisición de las rutinas que supone Document Capture, una solución basada en la interfaz de uso de NAV, pues para estos usuarios finales, estos tiempos de adquirir esas nuevas rutinas son tiempos muy pequeños en comparación a otras posibles soluciones que no tienen una lógica concreta de RP, son multi-RP, que tienen costes adicionales de bajada a la lógica, en este caso de NAV, y de posterior mantenimiento, aprendizaje y actualización de versiones. Esto, gracias a este formato add-onizado de Document Capture, pues estamos minimizando al máximo estos tiempos y costes adicionales. Simplemente comentaros que desde el inicio de existencia de Document Capture, en torno a 2012, son más de 7.000 clientes en todo el mundo haciendo uso de la herramienta y en España estamos hablando de más de 130 clientes únicos, empresas únicas que están haciendo uso de Document Capture. Aquí os animamos, si queréis, a entrar en continia.com. En el site en español tenéis pues unos 10 clientes, 10 empresas que están haciendo uso de Document Capture. A nivel de personalización, ¿qué nos gusta comentar? Pues aquí recalcar también que Document Capture es una herramienta altamente parametrizable. Es decir, va a tener Document Capture una lógica estructural de uso que en resumidas cuentas será un reconocimiento OCR sobre un documento PDF que vendrá por esas dos vías de lanzamiento, por correo o por escaneo del documento físico, para posteriormente en NAV generar una plantilla de extracción de campos que generará N acciones una vez se registre el documento, N tablas, formularios, etcétera. Esa lógica estructural que, como os comentaba, a nivel de funcionalidad de estándar principal cubrirá facturas de compra en cuanto a categoría documental. Esa lógica estructural, como os decía, la vamos a poder extender a otro tipo de documentación que podamos manejar y que lo que estemos buscando sea pues, esa automatización de entrada de datos en NAV. ¿De acuerdo? Totalmente personalizable esa extensión de la potencialidad del motor OCR hacia otro tipo de documentación. Aquí algunos casos, uno más inmediato como el de los albaranes, pero en definitiva, cualquier documento estandarizado en un PDF con una estructura digitalizada, vamos a poder automatizar su registro en NAV. Y por último, comentaros el apartado de certificación por parte de la agencia tributaria y aquí que vamos a garantizar pues que el proceso de digitalización de Document Capture de esas facturas en formato físico, siempre que se lancen durante un proceso ininterrumpido, es decir, siempre que el documento sea escaneado de forma local mediante el equipo conectado a ese escáner que vaya a hacer la digitalización para garantizar un flujo de digitalización certificada, es decir, un flujo en el que no puedan acceder terceros a la modificación de ese documento transformado a formato digital. Esto, por ejemplo, no ocurriría en un escaneo en red. Lo que vamos a garantizar dentro de este flujo de digitalización certificada de Document Capture es que la copia digitalizada
que vamos a almacenar en la solución va a tener validez legal y esto nos va a permitir destruir el original en formato físico, con una ventaja adicional para esa posible destrucción de facturas en formato papel, el almacén físico de facturas y la rapidez para poder recuperar cualquiera de esas facturas mediante ese buscador de texto completo que tendremos desde el área de trabajo para recuperar cualquier factura mediante cualquier texto, cualquier carácter que incorpore el documento PDF. Y sin más demora, si os parece, pasamos al entorno de demo y hacemos el recorrido de la funcionalidad de Document Capture. Estamos en el área de trabajo de NAV, la tenemos personalizada con Document Capture y vamos a suponer el momento inicial de uso de la herramienta. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería documentos para OCR. Es el paso en el que hemos recibido un correo entrante con un PDF adjunto o PDFs adjuntos en esa cuenta que hemos vinculado previamente con Document Capture o hemos realizado el escaneo del documento físico. Es un proceso rápido que dura apenas segundos. El proceso de carga por parte del motor OCR de esos 5 documentos, como os decía, de esas 5 facturas de compra, funcionalidad principal estándar de Document Capture. Lo que vamos a hacer es importar esas 5 facturas por parte del motor OCR, que es el cual ha realizado el reconocimiento completo de ese documento o documentos PDF y todas sus páginas. Aceptamos, actualizamos y tendríamos los 5 documentos pendientes de registro. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bien, aquí nosotros vamos a entrar en toda la fase de definición de plantillas. Y es que para esos 5 documentos y en concreto para cada uno de los proveedores de esas facturas, nosotros vamos a personalizar una plantilla de extracción de campos. Para ello vamos a ir a editar diario. ¿Qué ventaja tiene Document Capture? Pues Document Capture ya incorpora una plantilla maestra para esta categoría documental, para las facturas de compra, mediante la cual pues, campos que son ampliamente utilizados en este tipo de documentos ya nos lo va a reconocer en un primer momento, para que el apartado de personalización a cada proveedor sea lo mínimo posible, lo más ajustado posible. ¿Qué tenemos en el diario? Pues en el apartado derecho, visor del documento PDF, apartado izquierdo, esas facturas que hemos lanzado. Aquí, como podéis ver, ya nos ha identificado el proveedor para cada una de ellas. Esto ha sido mediante esa plantilla maestra que os comentaba, que de forma predeterminada va a localizar el proveedor mediante un campo que está ampliamente utilizado, que es el número CIF. ¿De acuerdo? Esto nosotros lo podríamos personalizar, por ejemplo, en el caso de que el proveedor no incluya el CIF en el documento o el CIF estuviese en vertical, que en este caso el OCR no reconoce textos en vertical. Podemos utilizar cualquier campo exclusivo del proveedor, por ejemplo, nombre e incluso combinación de textos, nombre y calle, nombre y un teléfono, nombre y una página web, ¿de acuerdo? El texto exclusivo de ese proveedor para que nos ayude a filtrarlo, ¿de acuerdo? Siempre que el proveedor esté previamente dado de alta en NAV. En cualquier otro caso se podría acceder a la ficha estándar para darle de alta. Empezamos con la primera factura, factura del proveedor Muebles Lido. Es la primera vez que recibimos factura de Muebles Lido con Document Capture. Vamos a configurar, a personalizar su plantilla, haciendo uso de la estándar que os comentaba. Para ello, iniciaremos el reconocimiento de campos y con esta plantilla maestra ya va a haber una serie de campos que nos reconoce. En este caso, número de factura, fecha de factura, vencimiento, una serie de campos que conforme seleccionamos se iluminan en el visor. En amarillo el título que ha tomado para el campo, en azul el valor y en este caso el apartado de importes. En esta primera factura, es una factura más sencilla, tenemos un importe y una descripción. ¿Cómo podríamos configurar la plantilla del proveedor? En este caso, si dejáramos el número de cuenta en blanco, tomaría la descripción de la cuenta contable. Vamos a elegir una de ellas, por ejemplo esta, y la vamos a dejar de forma configurada para su plantilla, le decimos que sí. Si dejamos descripción en blanco, como os decía, tomaría descripción de cuenta. Teniendo el visor del documento PDF, lo que nos va a permitir es recoger los valores directamente sobre el documento. Aquí podríamos venir al visor y con el botón izquierdo del ratón seleccionamos valores. En este caso, la descripción de registro. Y tomaríamos la descripción sobre el área marcada en el documento. En este primer caso, tendríamos todos los campos base reconocidos para la plantilla del proveedor, con un importe o una descripción y en este caso configuramos una cuenta y podríamos proceder con el registro del documento. Con el registro del documento con Document Capture. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es lanzar un flujo de aprobación posterior para ver las posibilidades de uso de la herramienta, un escenario más completo de Document Capture. El flujo de aprobación no es obligatorio, en este caso lo mostramos. ¿Qué tenemos en este visor? Pues vamos a tener de nuevo documento PDF apartado derecho y
en el apartado izquierdo tenemos la información de líneas que nosotros acabamos de reconocer con esa plantilla que acabamos de personalizar para muebles Lido. Podemos hacer cualquier última comprobación contra el documento PDF y tenemos un área de drag and drop de archivos adjuntos. Aquí podemos arrastrar y soltar para que tenga posterior seguimiento en el caso de haber flujo de aprobación desde el flujo de aprobación o incluso finalmente desde el histórico de factura. En la nueva ventana que genera Document Capture en el histórico, en el apartado derecho, con el documento de factura de forma predeterminada y todos los adjuntos que hayamos incluido. ¿Vale? Podríamos incluirlo y enviaríamos solicitud de aprobación, que como os decía, gestionaremos una vez lanzadas el resto de facturas. Aceptamos, pasamos a la segunda. Es una segunda factura del proveedor Muebles Lido y aquí el objetivo es mostraros que nosotros, una vez hemos personalizado la plantilla, la primera vez que recibimos la factura del proveedor, en casos posteriores simplemente tenemos una tarea de chequeo general de campos. Reconocemos campos ahora, toma la plantilla que hemos personalizado en el plazo anterior, con esa serie de campos que nos reconocía de forma predeterminada y en concreto el número de cuenta que habíamos identificado para su plantilla y la descripción de registro tomada sobre el área correspondiente del documento. Esto lo que nos permite es poder automatizar ese lanzamiento, ese registro de documentos con Document Capture. En este caso, el flujo de aprobación. En el caso que no hubiera flujo de aprobación, el registro de Document Capture generaría la prefactura, un borrador de factura conforme cualquier otro que podáis pues estar introduciendo actualmente. Al final, Document Capture va a ser la solución de entrada de automatización de esos datos de factura. De nuevo, visor del documento PDF para hacer cualquier último chequeo contra la información de líneas y arrastrar cualquier archivo adjunto, cualquier tipo de formato para que, por ejemplo, tuviera visión el aprobador dentro del flujo de aprobación o, como se decía, también desde el histórico para cualquier posterior chequeo de documentación de la factura. Enviaremos de nuevo solicitud de aprobación. Voy a pasar al Lector Track. Es la primera vez que recibimos factura de este proveedor. Vamos a personalizar su plantilla. Mismo proceso, reconocemos campos. Y en este caso vamos a ir al apartado de comentarios en rojo, que el primero dice que el número de factura no es correcto. Vamos a seleccionar el campo y se nos ilumina en amarillo la referencia que ha tomado, el título que ha tomado para este campo, que ha sido esta palabra factura. ¿Esto por qué ha sucedido? Pues bien, aquí de forma predeterminada, la plantilla maestra va a localizar el campo número de factura por etiqueta, título, factura más cercana a un campo numérico. En este caso nos ha detectado este título. El número de factura del proveedor es el que tenemos aquí arriba, que se trata de un campo alfanumérico. ¿Qué vamos a tener que hacer en primer lugar? Vamos a seleccionar esa referencia de palabra factura sobre la cual se incluye el número en el documento, que sería esta de aquí arriba. Para ello, vendríamos al visor y en este caso con botón derecho del ratón seleccionamos los títulos para el campo. En este caso, la palabra factura correcta. Sin salir del visor, con el izquierdo del ratón seleccionamos el valor para el campo, que sería este número de factura. Y tendríamos el número de factura correctamente recogido sobre el área correspondiente del documento y con esos valores alfanuméricos automáticamente actualizados para la plantilla del proveedor, ¿vale? Para que a partir de las segundas y posteriores facturas esta configuración ya esté fijada para la plantilla. La personalización de plantilla será una única vez en el momento de la primera recepción de factura de proveedor con Document Capture. El resto de campos que no reconoce, fechas, y hay otro comentario que dice que los importes no coinciden. Aquí el importe de IVA no nos lo ha recogido correctamente, nos ha cogido el excluido, un caso muy similar al anterior. Aquí la plantilla maestra va a recuperar de forma predeterminada el importe de IVA por IVA y a continuación importe. En este caso nos ha detectado esa referencia del excluido. Aquí el proveedor en su plantilla, en su factura, va a incluir IVA y porcentaje y a continuación ese importe. Muy similar al caso anterior, vendremos al visor y con botón derecho del ratón seleccionaremos IVA y porcentaje, el título completo, y sin salir del visor con el izquierdo del ratón seleccionaremos el importe. ¿Vale? Ya tendríamos ese importe correctamente recogido con, como os decía, ese título IVA porcentaje automáticamente guardado para el campo importe de IVA, para la plantilla de proveedor. ¿Y qué nos quedaría en esta factura? Pues reconocer el detalle de líneas. Nosotros para poder reconocer esas líneas, primero tenemos que indicar las columnas que tiene el documento para posteriormente hacer ese reconocimiento de campos. Para este detalle iremos a la ficha de documento. Cabecera lo tenemos, iríamos a líneas. De nuevo el documento PDF apartado derecho. Y vamos a empezar con ese referenciado de columnas. Empezaríamos por el número
marcaríamos, que aquí hace referencia al artículo, vendríamos al visor y con botón derecho del ratón, primera de las columnas. Pasaríamos a descripción, lo mismo, siguiente de las columnas, y aquí es conveniente cubrir el área prevista para cada una de ellas. Para esos casos puede ocupar el distanciado máximo. Pasamos a cantidad, lo mismo, coste de unidad, que esté a referencia a precio. Iríamos, en este caso no hay descuentos, iríamos a líneas. Una vez hecho este referenciado de columnas, iríamos a reconocer campos. Y tendríamos esas 3 líneas recogidas con respecto a las columnas que acabamos de referenciar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, en el caso de que ya estuviese utilizando referencias cruzadas, funcionalidad estándar de NAV, la traducción a código de producto interno, por ejemplo, sería automática en este momento de reconocimiento de campos. En cualquier otro caso que no estuvieses utilizando esta funcionalidad estándar de NAV, podemos hacer la traducción a tipo en el momento de reconocimiento de líneas. ¿Vale? Cuenta, producto, recurso, activo fijo, cargo a producto. En este caso, por ejemplo, la vamos a hacer a producto. Indicaríamos el código interno de producto al que hace referencia ese iPad, ese mouse del proveedor. En este caso, esta misma, por agilizarlo. Y aquí vamos a tener una ventaja adicional con Document Capture, y es que estas traducciones, estas asignaciones que podemos hacer en el momento de reconocimiento de campos, se van a almacenar para la plantilla del proveedor. Es una funcionalidad análoga a las referencias cruzadas que os comentaba, propia de Document Capture en este caso, para que en casos posteriores que volvamos a recibir ese iPad, ese mouse, directamente asigne el código de producto que ya tiene almacenado en la tabla interna de Document Capture. ¿Vale? Hemos reconocido información de líneas, hemos incluido detalle de producto. Como os decía, esta información se almacena en la tabla propia de Document Capture para aquellos casos que se vuelva a repetir ese mismo artículo, y podríamos proceder de nuevo con el registro. Vamos a tener esa posibilidad de chequeo de detalle de líneas contra el documento para hacer última comprobación e incluir cualquier archivo adicional que fuera necesario, cualquier tipo de formato, Excel, Word, cualquier tipo de archivo, y enviaríamos solicitud de aprobación. Voy a pasar a una segunda factura de este proveedor para ver cómo serían esos casos sucesivos. ¿Vale? Reconocemos, toma la plantilla que hemos personalizado en el paso anterior. Aquí podemos ver ese número de factura ya correctamente recogido. Como os decía, nosotros una vez personalizamos la primera vez que recibimos factura, casos posteriores tendremos pues el chequeo general de campos. Vamos a importes. Aquí, como os decía, de nuevo, correctamente recogido. Nosotros una vez hemos modificado la selección de campos, se almacena para la plantilla del proveedor. Y si vamos al detalle de la ficha de documento, en líneas, aquí podemos ver que estamos recepcionando de nuevo ese iPad, ese mouse, directamente asigna el código de producto que hayamos indicado en el paso anterior. ¿Vale? Esto lo que nos va a permitir es que pues, en esas segundas y posteriores facturas que se vaya a repetir esas mismas referencias, directamente nos haga esa traducción. Esto nos permitirá de nuevo agilizar el proceso de entrada de facturas, y podríamos en este último visor hacer cualquier comprobación contra el documento con los archivos drag and drop, arrastrando y soltando en el área correspondiente para que tenga posterior visión en el aprobador o desde el histórico. Enviaremos la solicitud de aprobación y pasamos a la última de las facturas, que es de un nuevo proveedor, Tecnologías Hace Tiempo. Vamos a personalizar su plantilla, mismo proceso. Reconocemos campos. Esos campos que de forma predeterminada nos reconocen, nombre de factura, fecha de factura, vencimiento. Y en este caso es una factura en la cual el proveedor va a incluir en la estructura de documento un número de referencia, un número de pedido al que hace mención esa factura. Este pedido que puede incluir el documento por parte del proveedor, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir un método de reconocimiento de líneas, por así decirlo, alternativo al caso anterior que hemos visto, mediante funcionalidad de casar líneas. Nosotros vamos a poder recuperar ese pedido interno 1003 y reconocer líneas contra ese pedido, haciendo un casamiento de líneas. Y bueno, en este caso el apartado de los importes totales de documento. Para el reconocimiento de líneas voy a utilizar la funcionalidad de casar líneas. ¿Y qué tenemos en este visor? Apartado derecho, de nuevo, documento. Apartado izquierdo, tanto líneas de pedido como líneas del BRAN, en función del estado de esas líneas, todavía pendientes de recepcionar o ya han sido recepcionadas.
Al tener la referencia el documento a ese pedido, directamente nos localiza el documento interno 1003 con esas líneas de producto. ¿Y qué opciones tendremos aquí para hacer el reconocimiento de líneas? Nosotros podemos indicar la cantidad casada haciendo el chequeo visual contra el documento, ir viendo las diferencias con respecto al importe a casar, por ejemplo, en el caso de que fuera una recepción parcial de ese pedido 1003, el resto de líneas quedarían pendientes. O lo que nos permite Document Capture es realizar un casamiento automático. Aquí estaríamos casando de forma completa todas las líneas del pedido, recepcionando en este caso de forma completa ese pedido 1003. Y todo lo que corre por detrás sería funcionalidad estándar de NEV. Es decir, estas líneas estaríamos recepcionándolas y traeríamos líneas del Albarán a factura. En el caso de que este pedido ya hubiera sido recepcionado anteriormente, aparecería en el apartado de líneas del Albarán y traeríamos líneas del Albarán a factura. Como os decía, es todo funcionalidad estándar de NAV. Aquí estaríamos haciendo ese reconocimiento de líneas contra el pedido en concreto al que hace referencia la factura y también podrían darse casos adicionales o escenarios adicionales. Por ejemplo, el caso de la factura anterior, la factura que no tenía la referencia dentro del documento, en la estructura de factura, pero nosotros hubiéramos querido utilizar esta funcionalidad de casar líneas. ¿La podríamos haber utilizado? ¿Qué tendríamos en este visor? Pues tanto líneas del Albarán como líneas de pedido, todas las líneas que tuviese pendiente el proveedor en función del estado. Y aquí, en el caso de que fueran pocas, por ejemplo, podemos seleccionarlas o en el caso de que fueran muchas líneas pendientes, para agilizar la selección, lo que podemos hacer es un reconocimiento de líneas para que proponga líneas que coinciden, para que esa selección pueda ser más ágil. O, por ejemplo, una factura que tuviese N referencias a N pedidos albaranes en función del estado, también. Nosotros podríamos haberla seleccionado, en este caso teniendo el detalle del número del documento, o reconocer líneas para que proponga líneas, para que esa selección pueda ser más dinámica, más ágil. En este caso hemos reconocido líneas contra el pedido 1003. Podríamos proceder de nuevo con el registro del documento. Haríamos cualquier última comprobación con sus archivos adicionales y enviaríamos la última solicitud de aprobación. Volvemos al área de trabajo, actualizamos y tenemos las 5 facturas pendientes de aprobación. El flujo de aprobación, como os decía, no es obligatorio. En el caso de considerar un flujo de aprobación posterior, podríamos completarlo de forma estándar desde NAV o vamos a tener esa herramienta adicional que comentamos al inicio, ese portal web de aprobaciones que lo que nos va a permitir es que usuarios que no trabajen en NAV, que no tengan un rol como tal, puedan participar del flujo de aprobación de las facturas accediendo a un navegador web. ¿Vale? Normalmente alta dirección, equipo directivo de proyectos que simplemente va a dar la conformidad de las facturas y que no trabaja en NAV como tal. Comentaros que aquí tenemos un flujo de demo predefinido que para importes hasta 5.000 euros requiere de un primer aprobador únicamente, que es Pablo Rovira, el usuario del portal, y para importes mayores de 5.000 requiere de un segundo, que es Antonio Bermejo, que era el usuario que accedíamos desde NAV. Aquí tenemos la visión del portal web, tenemos las facturas que hemos lanzado a flujo, podemos aprobar 4 funcionalidades, rechazar, enviar a un tercero o poner el documento en espera. Vamos a acceder a la primera de las facturas. ¿Vale? Como veis, prácticamente la misma información general del documento que recuperamos desde NAV, cabecera de factura, información de líneas, documento en el apartado derecho, capacidad de incluir comentarios, archivos adjuntos también desde el flujo de aprobación vía portal web de aprobaciones y la posibilidad de modificar líneas de factura en función de los permisos que se hayan asignado a ese usuario aprobador. Pues en función de disponibilidad de tipos de líneas, capacidad, números de cuenta, por ejemplo, que tuviese disponible en el desplegable y la capacidad de modificación o no que se le asignará a cada usuario aprobador. Incluso capacidad de asignar programas, dimensiones concretas también desde el flujo de aprobación, dimensiones que podrían haber venido configuradas ya desde la plantilla, indicadas en la plantilla o pendientes de asignación por parte del aprobador. En este caso, como os decía, al ser un importe menor de 5.000, Pablo Rovira tendría capacidad de aprobación. En la siguiente, dentro de ese flujo, requeriría del segundo de los aprobadores, de Antonio Bermejo. En este caso, pues podría el usuario hacer cualquier asignación a dimensiones, adjuntar pues, un archivo adjunto que fuera necesario para el segundo aprobador, para Antonio Bermejo, y en este caso, al aprobar, enviaría al segundo de los aprobadores que recibiría una notificación de su aprobación pendiente.
Siguiente las facturas, factura que hacía referencia al pedido 1003, lo mismo, podríamos indicar dimensiones, hacer cualquier modificación en el caso de que se hubiera asignado permiso al usuario, un comentario para el siguiente de los aprobadores, por ejemplo. De nuevo, enviaría a Antonio. La siguiente, al ser importe menor de 5.000 euros, Pablo Rovira podría aprobar. Y para la última voy a poner el documento en espera. Aquí es obligatorio un comentario. Voy a decir que Pablo Rovira dice que la aprobaré más tarde. Decide posponer la aprobación del documento. Y posteriormente, Pablo Rovira, en lugar de acceder a este portal directamente desde su portátil, por ejemplo, decide acceder desde su smartphone. ¿Vale? Y aquí lo que os queremos mostrar es que este portal de web de aprobaciones tiene un diseño responsive, se adapta a cualquier pantalla desde cualquier dispositivo al que vayamos a acceder al mismo, siempre manteniendo la misma funcionalidad. Estaríamos accediendo desde la visión de smartphone. Tenemos el documento en espera que hemos dejado, vamos a acceder. Aquí, documento PDF en primer lugar, los 4 botones de acción al finalizar, el apartado de líneas con la misma capacidad que veíamos desde la visión anterior y de nuevo los comentarios, archivos adjuntos también disponibles desde esta visión de smartphone. Vamos a aprobar y enviaríamos al segundo de los aprobadores por ese importe mayor de 5.000 y si ahora volvemos a NAV y actualizamos, tenemos 2 facturas lanzadas, las que tenían menor importe y 3 pendientes de aprobación. En este caso, por parte de Antonio Bermejo, vamos a completar la aprobación. Aquí podemos ver el documento de factura y los drag and drop que hubiéramos incluido también estarían disponibles. Y simplemente vamos a completar aprobación. Actualizamos 5 facturas lanzadas y ya podríamos proceder con el registro, con esa entrada de facturas haciendo uso de la funcionalidad de Document Capture con esas facturas con su plantilla personalizada la primera vez que recibimos factura del proveedor para que a partir de segundas y posteriores tengamos esa agilidad de introducción. Comentaros también que la plantilla maestra que yo he comentado en todo momento, esa plantilla maestra se va a modificar, es decir, en el momento de implantación como tal de la solución, la plantilla maestra se ajusta a vuestra lógica concreta de proveedor para que ya contemple pues esos campos, esos títulos habituales, para que ese primer reconocimiento de campos que yo ejecuto se ajuste lo máximo posible y que la personalización, el ajuste a cada proveedor en concreto, a cada lógica concreta, pues sea lo mínimo posible. ¿Vale? Esto también para que lo tengáis en cuenta. Cerramos, actualizamos y tendríamos el área de trabajo totalmente despejada. Si vamos a uno de esos documentos registrados, esta factura, por ejemplo, ¿vale? Aquí en el histórico, vemos en el apartado derecho la caja que genera adicionalmente Document Capture con el documento de factura en PDF y bajo el nombre drag and drop todos los archivos que se hubiesen incluido desde cualquiera de las fases anteriores. También contemplando desde el histórico toda la documentación adicional a la factura, parte también de ese archivo de factura como tal. ¿Y qué nos quedaría por ver sobre Document Capture? El tercer punto que veíamos al inicio, ese archivo digital de documentos y esa búsqueda posterior de esos documentos. Aquí, desde el área de trabajo, en búsqueda de documento, vamos a poder recuperar cualquiera de esas facturas que hayan entrado en el flujo CR Document Capture mediante cualquier texto o referencia que incorpore el documento, independientemente de que hayamos configurado en plantilla o no. Nosotros, una vez ese documento se recibe por primera vez por parte del motor OCR, el motor OCR va a leer de forma completa el PDF y sus páginas. Después, nosotros en plantilla decidimos qué campos queremos configurar. Aquí, cualquier campo es válido para recuperar esas facturas. Por ejemplo, quisiéramos recuperar aquellas facturas que hacen referencia a un proyecto en concreto. Por ejemplo, con respecto a nuestras facturas, al proyecto Xi'an. Recuperaríamos esas facturas con ese texto, con esa referencia, podríamos acceder al documento PDF. Y aquí tendríamos una ventaja adicional. Por ejemplo, en el caso de que estas facturas se hubiesen lanzado a Document Capture mediante el escaneo en local dentro de ese flujo de digitalización certificada. Estas facturas digitalizadas en Document Capture tendrían validez legal y esto nos permitiría pues, esa destrucción del original en formato papel, con una ventaja adicional para destruir el almacén físico de facturas y la rapidez de Document Capture para recuperar cualquiera de estas facturas mediante cualquier texto que incorpore el documento PDF de factura. Como os decía, independientemente de la configuración que se dé en plantilla. Nosotros cualquier texto, pues podríamos recuperarla, esa serie de facturas.
Y con esto habríamos visto los tres pilares de Document Capture: entrada OCR de facturas, esa primera personalización la primera vez que recibimos factura del proveedor. Configuraremos plantilla en función de cómo estemos introduciendo las facturas de esos proveedores. Es decir, únicamente necesitamos el importe total de asignar a una cuenta, necesitamos recoger el detalle de líneas, queremos utilizar esa funcionalidad de casar con pedidos /albaranes. En definitiva, Document Capture va a tener una serie de configuraciones disponibles y nosotros aplicaremos a cada proveedor en función de la lógica en concreta. Vamos a poder crear tantos campos de cabecera como de líneas como sea necesario. En este caso hemos visto un caso general, pero nosotros podríamos crear tantos campos adicionales como quisiéramos. Campos que fuéramos a recoger sobre el documento o campos incluso que se fueran a incluir de forma manual. ¿De acuerdo? En definitiva, Document Capture será una primera introducción de datos y nosotros podemos hacer el ajuste, la personalización, la modificación que sea necesario. El posterior lanzamiento de aprobación no es obligatorio, como os comentaba, a completar desde NAV o con el portal web como complemento. Por último, registro, la visión desde el histórico y la recuperación de cualquier factura mediante cualquier texto de referencia que incorpore ese documento PDF. Y con esto habríamos visto Document Capture. Y si os parece, pasamos ahora a Expense Management, la segunda de las soluciones del fabricante danés Continia, en este caso para la gestión de gastos de viaje. Al igual que Document Capture, Expense Management se concibe como una solución add-onizada, formato add-on certificado por Microsoft. Y Expense Management, ¿qué funcionalidad va a cubrir? Expense Management va a cubrir todo el apartado de gestión integrada de gastos de viaje desde NAV, mediante un registro sobre la marcha de estos gastos. ¿Vale? Estos gastos de viaje, ¿cómo vamos a poder registrarlos? Los usuarios de gasto, esos usuarios que vayan a imputar gastos, van a tener varias vías, en principio principalmente dos vías. Una principal, que será la Expense Management App. Esta aplicación es descargable de forma gratuita tanto desde iOS como desde Android. La podéis hacer, de hecho, ahora mismo si accedéis a cualquiera de los stores, es de descarga gratuita y va a facilitar ese registro de gastos mediante un formulario de gasto, un formulario que nosotros personalizaremos. Tendremos una segunda entrada que será el Expense Portal, en el cual vamos a tener el mismo formulario que tiene esta Expense Management App mediante un acceso vía web. A nivel de transacciones bancarias, es decir, a nivel de tarjetas corporativas que pueden usar esos usuarios de gasto. Document Capture va a permitir, Expense Management va a permitir importar esos detalles de movimientos de tarjetas corporativas de una forma manual, en este caso mediante un fichero CSV con el detalle de movimientos, o también aquí vemos sinergias con Document Capture, es decir, por ejemplo, en el caso de que pudierais estar recibiendo estos reportes en PDF, Document Capture, mediante la funcionalidad OCR, va a poder automatizar el registro de estos movimientos. Ahora comentaremos en detalle. Y por último, a nivel de la aprobación. La aprobación, en el caso de que fuera necesaria, la podemos completar desde NAV o vamos a poder completar también esta aprobación desde el portal web de aprobaciones. Este portal web es el mismo que acabamos de ver con Document Capture. Es decir, para aquellos casos que podamos utilizar Document Capture y Expense Management, con un único licenciamiento del portal web podríamos utilizar ambas soluciones. De nuevo, una sinergia de uso entre las soluciones Continia. A nivel de registro, como os decía, vamos a tener esa vía principal, la más utilizada, que es la Expense Management App, descargable de forma gratuita, y aquí vamos a tener un formulario de gasto personalizable con tres conceptos base. El de gasto, que es obvio, que tendrá el ticket correspondiente como adjunto. El del kilometraje, que en este caso va a tener un detalle en visión Google Maps del trayecto que ha realizado el usuario, en este caso como su comprobante. Y por último, el de la liquidación. Una liquidación va a ser una agrupación de n gastos, n kilometrajes, que en lugar de realizarlos de forma individual, los vamos a imputar dentro de un concepto de liquidación para, una vez finalizado ese concepto de liquidación, enviar de forma grupal esos n gastos y kilometrajes. El formulario de gastos será personalizable desde NAV en cuanto a los campos que van a ser introducidos por parte del usuario. Desde la aplicación vamos a ver toda la visión de esos envíos de gasto por parte del usuario y retroalimentación desde NAV hacia el usuario conforme esos gastos van siendo aprobados o rechazados. Con cualquier comentario también pues desde NAV hacia el usuario en forma de aprobación o denegación o algún comentario sobre los gastos que puedan estar pendientes de complementar o que pueda ser erróneo. El Expense Portal, esa segunda vía de entrada, va a ser el mismo formulario que veríamos para la Expense Management App, pero en un formato
URL web, ¿de acuerdo? Para acceder desde navegador web, en la dirección que veis en pantalla. Por ejemplo, para completar gastos que puedan tener un comprobante electrónico. A nivel de esas tarjetas corporativas que puedan usar los usuarios. Aquí Expense Management va a permitir pues importar este detalle en fichero CSV, en el caso de que puedes recuperar esas transacciones en un fichero CSV, importando el fichero correspondiente para tener la visión desde NAP de esos movimientos, y esto nos permita casar contra los gastos que puedan ir imputando a los usuarios, indicando que se han hecho con tarjeta corporativa, o como método de recordatorio de usuario de gastos que tiene pendiente de notificar como un recordatorio, por ejemplo, en el caso de que tengan tickets pendientes de adjuntar a esos gastos, nos va a servir también como una vía de recordatorio hacia usuarios. Y de nuevo aquí la importación mediante Document Capture disponible, en el caso de usar ambas soluciones, mediante pues, una creación de una nueva categoría documental que permita reconocer dentro de esos documentos PDF esas transacciones. Aquí comentaros que hace apenas un mes y medio, 2 meses, se ha alcanzado un acuerdo mundial con Mastercard para una integración automática, directa, de estas tarjetas corporativas del proveedor Mastercard. ¿Vale? Aquí simplemente pues, necesitamos el detalle de los bancos en concreto de estas tarjetas corporativas, y esto a través de Continia nos permite una automatización en cuanto a la recepción de forma rápida de las distintas transacciones que se pueden hacer de tarjetas corporativas de este proveedor. ¿Vale? Evitándonos pues, estas dos vías superiores y agilizando al máximo la entrada de esos reportes de tarjetas corporativas. Comentaros también que estamos trabajando con Visa para contemplar estos dos principales proveedores. Y a nivel de aprobación, ese tercer punto, como os comentaba, aprobar desde NAV de forma estándar o portal web de aprobaciones, que sería el mismo que utilizaríamos con Document Capture. Un único licenciamiento, por tanto, nos va a permitir un uso combinado de ambas herramientas. ¿Qué control tenemos desde NAV? Business Central. Desde NAV vamos a controlar todo el apartado de campos personalizados, campos que van a aparecer en la app y en la Expense Portal. Desde NAV vamos a poder gestionarlo. ¿Qué ventaja tenemos con Expense Management? Que vamos a poder traer tablas origen de NAV para hacer esa personalización de campos. Esa integración 100% con NAV, también de Expense Management, nos va a permitir pues, traer cualquier información disponible en NAV para que aparezca como un campo a completar por parte del usuario, en cuanto a desplegables, en cuanto a texto, información numérica y demás. Controlamos toda la sincronización entre plataformas, Expense Management App, Expense Portal, NAV, Business Central, y ese portal web de aprobaciones, toda la información es compartida entre las distintas plataformas. En el caso del gasto tendremos la visión rápida del ticket. En el caso del kilometraje, como os comentaba, la visión en Google Maps del trayecto, la posibilidad de importar esos reportes de tarjetas corporativas de usuarios nos va a permitir casar contra esos gastos que puedan imputar los usuarios e indicar que se han hecho con tarjeta corporativa, o como recordatorio, como os decía, de gastos pendientes. En definitiva, pues esto nos permite una visión diaria y en tiempo real de los gastos que pues, nuestra base de usuarios de gasto va imputando conforme aparecen. Simplemente un esquema resumen del funcionamiento. Tenemos el apartado de usuarios con esas dos vías de entrada, apartado de administración, departamento de contabilidad, gestión desde NAV con esa capacidad de importar transacciones de tarjetas para hacer ese casamiento contra gastos, o, como os decía, también recordatorios o feedback desde NAV hacia el usuario de esos gastos que se vayan imputando. Y la aprobación a completar de forma estándar desde NAV o mediante el portal web de aprobaciones, que, como os decía, mismo portal que haría uso Document Capture. Y si os parece, vamos a pasar al apartado de demo de nuevo y así completamos la visión de Expense Management. Vale, estamos en el área de trabajo de Expense Management. Aquí tenemos las distintas pilas de los distintos conceptos que veíamos. Tenemos el apartado de gastos, el apartado de liquidaciones. Recordaos, liquidaciones como agrupación de gastos y kilometrajes que comparten un concepto. La liquidación tendrá un concepto común, un asunto, por así decirlo, que recogerá esos gastos y kilometrajes como agrupación. Tenemos el apartado de kilometrajes y tenemos el apartado de transacciones bancarias. Aquí lo que hemos realizado es, hemos importado dos movimientos de la tarjeta corporativa del usuario Juan Roca, que es el usuario que vamos a tomar como ejemplo. Y lo que vamos a hacer en primer lugar, como es la primera vez que importamos
esta información de la tarjeta del usuario es asignarla al mismo. ¿Vale? Esta es la tarjeta que hace referencia al usuario Juan Roca. ¿Vale? Vamos a configurar. Y lo que vamos a hacer, en este caso van a ser dos transacciones de la tarjeta que vamos a utilizar como recordatorio. Es decir, vamos a utilizar para enviar al usuario y decirle que estos dos gastos no han sido registrados y que, por tanto, falta el ticket adjunto de esos gastos. Vamos a reprocesar y con esto estaríamos enviando estos dos gastos al usuario, que lo recibiría tanto en la Expense Management App como en el Expense Portal. ¿Estamos? Actualizamos y tendríamos esos dos gastos pendientes. Si accedemos a los gastos, aquí vamos a ver cómo estos dos gastos han sido enviados a Juan Roca y, como os decía, son gastos que hemos importado y que tenemos todo el detalle del gasto, ¿vale? Cuando importes tipo de gasto y descripción, pero falta el ticket adjunto. Esto lo veremos ahora en la Expense Management App. ¿Vale? Lo que vamos a suponer es que el usuario de Juan Roca va a realizar una serie de desplazamientos, imputaciones y vamos a ver la repercusión en NAV, el posterior registro y veremos también brevemente un apartado de configuración general, la configuración que nos permite NAV. Os voy a mostrar la pantalla de mi móvil para que veáis la visión de la Expense Management App. ¿Vale? Aquí tenéis la Expense Management App. Tenemos en primer lugar los dos conceptos bases que veíamos, el de gasto y kilometraje. Segundo nivel, tenemos documentos abiertos. Documentos abiertos es aquellos gastos que el usuario ha iniciado y que están pendientes de enviar o aquellos gastos que se han devuelto desde NAV al usuario en forma de recordatorio o en forma de rechazo del gasto. Liquidaciones abiertas son aquellas liquidaciones que todavía estamos imputando en gastos en kilometrajes, no han sido cerradas. Y por último, detalle de los gastos, kilometrajes y liquidaciones enviadas. Y el apartado de aprobados. También es apartado de retroalimentación desde NAV hacia el usuario del estado de esos gastos, kilometrajes y liquidaciones. Ahora, si nosotros actualizamos, vamos a recibir esos dos gastos de tarjeta corporativa del usuario que he enviado a Juan Roca y que son gastos, como os decía, que el usuario ha realizado con su tarjeta, pero no ha imputado con la aplicación. Por tanto, nosotros los estamos utilizando como un método de recordatorio al usuario. Aquí, como os decía, deberá adjuntar el ticket de estos gastos y proceder a su envío. Lo haremos más adelante, si os parece. Vamos a suponer que el usuario inicia un viaje, un primer desplazamiento y que va a iniciar va a imputar un primer gasto, por ejemplo, de comida. Vamos a acceder a nuevo gasto. Aquí indicaremos el tipo de pago de este gasto, si es efectivo, tarjeta de crédito del usuario. En este caso vamos a indicar efectivo. Indicaremos la divisa, indicaremos los campos que hayamos configurado previamente desde NAV. Nosotros aquí configuraremos los campos a incluir por parte del usuario desde el apartado de configuración de Expense Management. Lo veremos más adelante, os lo mostraré también. Aquellos en rojo son obligatorios. En este caso, una descripción. Por ejemplo, en este caso, como os decía, vamos a suponer un primer desplazamiento, por ejemplo, desde Valencia a Madrid, pues que es una comida Madrid. Tipo de gasto. Tipo de gasto es un campo importante. Cada tipo de gasto será el que vaya a tener asignado un número de cuenta. ¿Vale? Esta configuración, como os comentaba, también la veremos desde NAV. Y este número de cuenta será importante porque será sobre el cual se va a realizar el registro de Expense Management. La anotación contable que genera Expense Management sobre la cuenta asociada a cada tipo de gasto. ¿Vale? De forma predeterminada, Expense Management generará esa primera anotación contable, ese movimiento contable sobre la cuenta del tipo de gasto asociado. En este caso comida, con un importe, este mismo, el pagamento no es obligatorio, lo dejo así. Y en este caso, para hacerlo más realista, podríamos acceder a la cámara para hacer la foto del ticket. Yo lo tengo como adjuntos, los tengo preparados en galería. Voy a incluir un ticket ejemplo. Vale, este mismo. Para ver la visión también desde NAV de este ticket, tendríamos los campos base reconocido para el gasto y podríamos proceder al envío. Entre paréntesis, el gasto se está enviando. Una vez desaparece el paréntesis, ese gasto ya ha sido enviado. Yo si ahora vuelvo a NAV y sincronizo, tendríamos 3 gastos pendientes.
accedemos, ¿vale? Tenemos todavía los que tenemos pendientes de adjuntar ticket. Tenemos el gasto de comida que hemos adjuntado con el ticket correspondiente, simplemente como un ejemplo, no coincide el importe, pero simplemente como os comentaba como un ejemplo. Si voy al detalle del gasto, ¿vale? Tenemos la información que ha asignado el usuario dentro de su formulario y lo que os decía, tenemos el detalle de la cuenta asociado al tipo de gasto que será sobre la cual se va a realizar la anotación contable y la configuración en cuanto a grupos de registro que tenga asignada la cuenta o que hayamos asignado nosotros específicamente en el tipo de gasto dentro de la administración de Expense Management, que como os comentaba os muestro más adelante. Vale. Suponemos que este usuario va a imputar ahora el kilometraje que ha realizado desde Valencia a Madrid. En este caso, pues en lugar de acceder a la Expense Management App, por comodidad decide acceder al Expense Portal y vamos a ver la visión también de esta segunda entrada de gastos. ¿Vale? Como os decía, es el mismo formulario, pero con un segundo soporte de entrada. ¿Vale? Accederíamos con el usuario en concreto. Accederíamos al portal. ¿Vale? Aquí, de nuevo, aquí estamos viendo esos dos gastos que tiene el usuario pendiente. Podría adjuntar el ticket correspondiente desde el Expense Portal, por ejemplo, en el caso de que tuviera el comprobante a nivel electrónico. En este caso, vamos a ir a kilometraje y vamos a imputar ese desplazamiento. Iríamos a nuevo kilometraje. Esto es el viaje a Valencia, Madrid, que ha realizado el usuario desde Madrid, desde Valencia a Madrid. ¿Vale? Como os decía, aquí, gracias a ese servicio de Google Maps que incorpora Expense Management, vamos a tener el detalle, la visión del mapa, vamos a tener capacidad de, dentro de la visión de este Maps, pues poder hacer cualquier modificación de ruta. Por ejemplo, en el caso de que hubieran puntos intermedios, poder jugar con el mapa para incluirlos, ¿vale? Simplemente como información adicional dentro del detalle de ruta. Únicamente la visión generará un archivo similar al del ticket, en este caso con el trayecto que ha realizado el usuario. Vamos a enviar, podríamos crear el viaje de vuelta o podríamos continuar desde un tercer punto. De nuevo volvemos a NAV y sincronizamos. El usuario gestor del área de trabajo de Expense Management tendría la visión en tiempo real del kilometraje que tenemos incluido. Aquí, como os decía, tenemos la visión del desplazamiento que ha realizado el usuario y, en este caso, el registro del kilometraje en función de la configuración que hayamos dado. En este caso, hemos incluido efectivo, lo tenemos como proveedor al usuario para hacer ese reembolso. Vale, hemos imputado un gasto, hemos imputado un kilometraje y en este caso el usuario realiza pues un segundo viaje y en lugar de realizar esa imputación de forma individual del gasto y kilometraje va a abrir una liquidación. Vale, en este caso vamos a hacer la liquidación desde la Expense Management App de nuevo. Iríamos a liquidaciones abiertas. Vamos a darle a más. Este va a ser un viaje, por ejemplo, a viaje a Sevilla. ¿Vale? Abrimos la liquidación y lo que vamos a hacer es, dentro de esta liquidación denominada viaje Sevilla, imputar los N gastos y kilometrajes que va realizando el usuario. Vamos a poner uno de cada. Vamos a poner un gasto. En este caso efectivo mismo. Esto es comida Sevilla. Tipo de gasto comida. Un importe cualquiera. Y voy a adjuntar un ticket ejemplo que tengo preparado. En cualquier otro caso, como os decía, accederíamos a la cámara para realizar la foto del ticket correspondiente. Vale, adjuntamos, tendríamos ese primer gasto incluido. Voy a adjuntar un kilometraje y vemos la visión también desde la aplicación de la inclusión del kilometraje. Esto es el viaje
Madrid-Sevilla mismo, desde Madrid a Sevilla. Aquí en el apartado de distancia nos aparecerá en la derecha un icono, podemos clicar al icono de la derecha y se nos despliega la visión del mapa, aquí también con rutas disponibles, ¿vale? Y si accedemos al mapa también podríamos incluir puntos intermedios, al final ajustar el recorrido de un trayecto para que tenga pues, el usuario de administración una visión del trayecto real que ha realizado el usuario. Aquí el usuario podría imputar tantos gastos, kilometrajes conforme sucedieran y una vez finalizada pues, esa descripción, ese viaje, podríamos proceder a enviar. ¿Vale? Enviaríamos de forma completa todos los documentos abiertos que hubiera incluido bajo esta liquidación. Le decimos que sí. Entre paréntesis enviándose, desapareció el paréntesis enviado. Voy a aprovechar que estoy aquí para incluir esos 2 tickets que tenía pendiente de los gastos que ha realizado Juan Roca con su tarjeta corporativa y que no había registrado ni con la Expense Management App ni con el Expense Portal. Este, por ejemplo, suponemos que es el ticket de ese gasto que ha hecho con tarjeta corporativa. Voy a enviar. Accedo al segundo de los gastos y haremos lo mismo. Incluiremos el ticket ejemplo de la transacción que ha realizado con su tarjeta corporativa. Esta supongo que es esta. Y procedemos a la subida del gasto. De nuevo entre paréntesis enviándose, una vez desaparece el paréntesis enviado. A ver, este lo hemos enviado. Vamos a proceder a enviarlo y lo completamos. Tendríamos todos los gastos que hemos realizado, tanto a nivel individual, gasto de kilometraje, como esa liquidación. Si volvemos a NAV y sincronizamos, vamos a recibir toda la visión actualizada. Empezamos por los gastos. ¿Vale? Tenemos los 2 gastos que ha hecho con tarjeta corporativa con el ticket correspondiente adjunto. Es un ticket ejemplo, como os decía. Perdón, que he accedido. He cerrado sin querer. Vale, hemos visto los 3 gastos pendientes. Vamos a acceder a la liquidación. En este caso, un gasto y kilometraje. Tantos gastos y kilometrajes como se hubieran incluido. Tendremos 2 líneas en función de los 2 conceptos. Tenemos la línea de gasto y tenemos el viaje que ha realizado el usuario con el trayecto en Google Maps incluido. Eso en cuanto a la liquidación y tendríamos el kilometraje pendiente que veíamos. Vale. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería proceder con la aprobación. La aprobación podemos completarla de forma estándar desde NAV o tenemos de nuevo disponible el portal web de aprobaciones. Mismo portal web de aprobaciones que el Document Capture, único portal, compartiríamos ambas soluciones. Vamos a ver la visión desde el portal. Es el mismo portal, en este caso con Expense Management. ¿Vale? Aquí, como veis, tenemos compra con los documentos de compra y Expense Management. Tenemos aquí los gastos individuales. Simplemente voy a completar la aprobación, en este caso con una visión más sencilla. Completamos la aprobación. Como os decía, este portal web está más pensado para usuarios que no tienen un acceso a NAV y simplemente van a proceder a aprobar. Podrían utilizar mediante cualquier navegador web este portal web de aprobaciones. Esto en cuanto a los gastos, kilometraje. Vamos a acceder al kilometraje individual. Lo mismo, vamos a aprobar. Y la liquidación. Con esa línea de gasto y kilometraje. Y vamos a completar la aprobación. Y así lo tendríamos todo. Si volvemos a NAV, sincronizamos, tendríamos esos gastos, esos conceptos pendientes de registro y ya podríamos proceder con el registro de estos gastos. Como os decía, esto generará la anotación contable en la cuenta que cada tipo de gasto
o el kilometraje en concreto se haya indicado. Vamos a registrar la liquidación y por último el kilometraje. ¿Vale? En el caso de que fuera necesario registrar como factura de compra, también estaría esa opción de registrar como factura de compra, ¿vale? Para en esos casos que fuera necesario la devolución de IVA, como vía alternativa. Se puede hacer el registro de Expense Management como anotación en cuenta contable o como factura de compra a nivel opcional, a nivel general. Si voy a uno de esos documentos registrados, simplemente por mostraros la repercusión, si navegamos, vale, tenemos pues los movimientos de contabilidad asociados de ese registro del gasto, en este caso que he hecho con su tarjeta corporativa, la configuración de grupos de registro que se haya dado a la cuenta o que hayamos configurado en el momento de indicar el tipo de gasto en esos campos configurados y los movimientos de IVA correspondientes. Os muestro brevemente el apartado de configuración general para que tengamos también una visión. Voy a ir a Administración de Expense Management y os comento tipos de campo. ¿Vale? Aquí tenemos todo el repositorio posible de tipos de campo que podemos incluir en la aplicación y Expense Portal. ¿Vale? No son los que van a aparecer, sino es un repositorio de posibles campos. ¿Vale? Aquí nosotros podemos jugar con el tipo de información a incluir, si son editables, si son obligatorios y, como os decía, la tabla origen de NAV. Podemos traer cualquier tabla origen de NAV para configurar un campo que aparecerá en la Expense Management App y el Expense Portal para que el usuario complete en el momento de envío de gasto o kilometraje. Este sería el repositorio total de campos y en campos configurados ya estamos viendo aquellos que van a aparecer tanto en la Expense Management App como en el Expense Portal. Aquí vamos a poder jugar con la aparición de estos campos y vamos a poder incluir hasta 10 nuevos campos trayéndolos de ese repositorio de tipos de campo que hemos visto en la tabla anterior. Y lo que os decía, el apartado de tipos de gasto, donde nosotros daremos configuración al listado disponible y en cuanto al número de cuenta y los grupos de registro que indiquemos para el tipo de gasto en concreto. Simplemente por mostraros rápidamente una pequeña pincelada de la configuración. Y lo último que nos quedaría ya pues sería volver a la aplicación y vemos la retroalimentación que recibe el usuario. Ahora yo actualizo. De nuevo aquí tenemos esa visión desde la Expense Management App y desde el Expense App de la aprobación de esos gastos. Nosotros ya lo actualizamos, esos gastos pasan al apartado de a privado y el usuario tiene visión de si esos gastos son correctos o, si fueran incorrectos, volverían a documentos abiertos conforme esos gastos de la tarjeta corporativa que hemos enviado. Accederíamos a aprobados y tenemos la visión de esos gastos enviados. Y con esto habríamos completado el apartado de Expense Management y habríamos completado ambas soluciones, Document Capture y Expense Management.